Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast de la nueva cultura tecnológica, donde te ayudo a llevar a tu empresa de la era anterior, esa que le llamamos industrial, a la nueva era en digital. Hoy, fin de julio de 2024, voy a cerrar la temporada número 3 de este podcast. Ya van 3 años dándote contenidos semanales, excepto el mes de agosto, que me voy de vacaciones, hacemos una pausa y te dejo descansar. Así que si me acabas de descubrir, tienes 3 años de contenidos de este podcast que mi querida Isa le llama el podcast de tomar café, porque es como el antipodcast. No es un podcast de entrevistas de 1 hora y media, ni es un podcast de contenidos o de divulgación o de entretenimiento. Es un podcast de chicha tecnológica. De esto va Tecnología con Tetas. Así que si eres un habitual, gracias por estar aquí. No quería terminar esta tercera temporada sin contarte datos exactos, cosas que han pasado durante esta temporada 3 de Tecnología con Tetas y mi interpretación o mi feeling de cómo va este podcast. Hoy no hay contenido de per se sobre tecnología, pero sí vas a tener resultados reales sin dejarme ni una coma de qué pasa cuando mantienes un podcast durante 3 años y haces lo contrario de todo lo que hace todo el mundo. Así que sin más, voy a contarte qué estadísticas tengo de mi podcast. Sin ir más lejos, este es el capítulo 130 de este podcast, que se dice pronto. Hay algunos capítulos adicionales muy al principio, así que en realidad he grabado como 160, ¿vale? Pero tienes publicados 130 capítulos. Te puede parecer mucho o poco, depende. Si llevas 500 te parecerá poco, si llevas 3 te animo a seguir. 130 capítulos sin cambiar de estilo, sin cambiar de modelo, haciendo un podcast cortito en el que intento que siempre tenga menos de 10 minutos. Alguno hay que dura como 14 o 15, pero en general es un podcast que puedas escuchar en un ratito pequeñito, en un trayecto de coche, en un trayecto de metro. Y si quieres esos podcasts que yo no escucho de 2 horas porque te los llevas a pasear el perro, pues tienes 160 capítulos para hacerlos en horas. Dicho esto, voy a darte algunos datos analíticos de este último año, que empezamos en septiembre de 2023, ahora es julio de 2024. Esta temporada ha habido una cosa muy grande, ¿vale? O sea, si vieras la gráfica lo fliparías, pero para que te hagas una idea del número total de escuchas que me reporta el sistema, estamos en 22.000 escuchas del podcast en este año. ¿Qué ha pasado? Pues que en julio, agosto, etcétera, había, pues si un día había un pico, era un pico de 10 escuchas. Y después, en octubre, de algún modo, el podcast empezó a despegar. Creo que hice un capítulo contándolo, porque me pareció como muy flipante. Y después de octubre vino diciembre. En diciembre grabé un capítulo con Charuca sobre inteligencia artificial y eso hizo que las estadísticas de mi podcast se absolutamente dispararan. O sea, en un día tuvimos 1.400 escuchas, lo inaudito. Estamos diciendo que los picos de mi podcast eran de 10, 20, ¿vale? Esto empezó a desmadrarse en octubre. Creo que de algún modo los buscadores de Spotify me encontraron, me colocaron en las bandejas de entradas de las personas correctas porque empecé a tener picos de 100, 200, 1.000 antes de hablar con Charo, con lo cual esto ya fue el acabose. Entonces, a partir de diciembre, cuando salió el podcast, diciembre-enero, he como triplicado la media, ¿vale? Si antes tenía 10 escuchas, ahora la media es de 30 a 40 todos los días. Es que lo veo en el gráfico, si lo vieras, es el gráfico diario, ¿vale? Entonces, todos los días hay, pues eso, entre 30 a 35 personas que escuchan mi podcast. Hay días de pico que hay 300 personas escuchando mi podcast. Flipante. O sea, no tengo otra palabra. Todas empezamos estos ejercicios de divulgación intentando llegar al máximo de personas posibles. Es un ejercicio absolutamente generoso. No hay monetización en este podcast. No soy tan famosa. El otro día me decía una suscriptora de mi newsletter, me respondió para decirme que mi newsletter hacía demasiada venta y que lo que ella esperaba era mucho más contenido generoso. Y yo le expliqué que mi contenido 100% en pro de la comunidad está en este podcast y mi newsletter al final es el sitio donde yo cuento cómo es esto de emprender, cómo es lo de emprender con 4 adolescentes, cómo es
tener hijos, que unos son hijos y los otros no son hijos, y mientras tener un negocio y tener otro negocio y empezar otras líneas de negocio, y a veces las cosas salen bien y a veces las cosas salen mal. Es como ese contenido mucho más personal, voy a llamarle de diario personal, no tanto de contenido relevante. El contenido siempre está aquí, intento que sea útil para todas las personas que me escuchan. Y a los datos me remito. En esta temporada, a partir de más o menos el 12 de octubre, he conseguido llegar. Esto está conseguido, me escuchan un montón más de personas y llego a mucha más gente que me necesita. Esto por un lado. Segundo resultado colateral, esto de saber qué resultado da un podcast es como complejo porque este año han empezado a poder ponerte comentarios, al menos en Spotify, pero no te responden. Entonces es como, para que alguien te diga, te he conocido por el podcast, tiene que hacer un esfuerzo grande de o buscarme por Instagram o buscar mi web y tomarse el tiempo de escribir. Y muchas veces es para decirme, joder, qué guay, me encanta tu podcast. Este año me ha pasado una cosa como muy demencial. A mí es que me sigue pareciendo alucinante. Fui a un evento de Millionaire Mind en Barcelona y nos pusieron en grupitos, creo que eran de 5 o 6, para practicar la celebración. Gente que no conocía, estaba ahí sola. Y de repente me ponen en el grupo, ¿no? Y entonces tenías que decir una cosa que quisieras celebrar y los demás celebraban. Y entonces dije, pues yo creé una profesión en 2020. De repente la chica que estaba delante mío me mira y me dice, soy súper fan de tu podcast. Hasta que me oyó hablar, no sabía qué era yo, no sabía ni qué cara tenía. Hasta que me oyó la voz y pensé, joder, tú eres la de tecnología con tetas. Es que me encanta porque ahí no tengo nombre. En este podcast pocas veces sale mi nombre. Y me dijo, tú eres la de tecnología con tetas. Ay, soy súper fan, muchas gracias y tal. Y es como, wow, hay gente que reconoce mi voz y que no sabe ni cómo me llamo. Así que me parece como muy bestia esto que te pase. Es como la primera vez que alguien te para y te pide hacerse una foto contigo, como si fueras una celebrity. Y tú, ¿what? ¿Qué más me...? Porque esto es muy de fans, ahora te estoy haciendo el discurso del ego. Sí, pero es que a veces hay que hacerlo y hay que celebrar. Pero es verdad que estoy grabando esto a principios de julio, de abril para aquí, ¿vale? En los últimos 2-3 meses han llegado clientes del podcast y esto todavía me parece más alucinante. O sea, gente que te escucha durante meses, que confía en mi criterio, que confía en lo que le cuento y me escriben literalmente para poner su empresa en mis manos. De yo quiero digitalizar, necesito todo porque no tengo ni web. Y por eso me dediqué a escuchar podcasts de tecnología hasta que te encontré. Me encanta tu manera de hacer y tu criterio. Y aquí está mi empresa, porfa, ayúdame. Brutal, ¿no? Es como, wow, que puedas llegar a este nivel de confianza solo a través de tu voz y solo a través de un podcast que es, lo dicho, el antipodcast, que son 10 minutos. Así que muy alucinante que esto pase. Lo dicho también, voy a ser súper realista. Estoy cerrando la 3ª temporada. Creo que cuando hice este resumen de la temporada pasada o al principio de esta, yo llevaba 2 años de podcast y recuerdo grabar y decir, yo lo sigo grabando porque me encanta grabarlo. O sea, no voy a dejar de grabarlo aunque me escuchen 8 personas al día. Si crees en el destino y en la abundancia de estas cosas, supongo que como lo haces porque te gusta y lo harías igual aunque no te rindiera nada, pues ahora ha empezado a moverse. Si no crees en esto, puedes creer en la ley de la insistencia. De vas aprendiendo, vas viendo qué contenidos funcionan, vas cambiando, vas ajustando, vas mirando datos y entonces empieza a funcionar. Una cosa que sí te recomendaría y que voy a empezar a hacer en la temporada 4 de Tecnología con Tetas es irte de tour de otros podcasts, que te inviten a otros podcasts. Para mí, yo pensaba que esto no valía, que es como, bueno, pues la gente te escucha a ti. Para mí que Charuca me llevara a su podcast ha sido un antes y un después, así que mi plan de la temporada 4 no es traer gente aquí, sino ir yo a podcast de esas de entrevistas que yo no hago, ¿vale? Pues llevar este contenido a otras comunidades que necesitan oír las bases de la nueva cultura tecnológica para poder migrar y empezar a pensar de otra manera. Es verdad que hay gente que también me ha escrito, es decir, el hecho de tener un podcast que oye gente es que hay agencias que buscan entrevistas que me han escrito para ofrecerme contenido. Ahora mismo ese contenido, ya os he dicho que este no es un podcast de entrevistas, creo que hice una intentona en la temporada 2, donde hacíamos verdades digitales como entrevistas.
no acabó de funcionar para Despegar, no era un formato que me encantara ni me hiciera sentir cómoda, así que lo cerramos y nunca más lo hemos vuelto a hacer. Así que esas ofertas de contenido vía entrevistas de otras personas conmigo, ahora mismo se está yendo al canal de YouTube, ¿vale? Porque ahí sí que me parece que ves a la otra persona, le ves la cara, le ves la expresión y puedes leerle el lenguaje no verbal. Aquí solo leemos tono de voz y contenido, así que va a seguir siendo el podcast que es, ¿vale? No va a cambiar, no está en mis planes, nunca digas nunca jamás, pero mi idea es mantener la esencia de Tecnología con Tetas en la temporada 4, que va a empezar en cuanto volvamos de vacaciones. Yo soy de esas personas que se va los últimos de vacaciones, nos vamos como el 15 de agosto. Así que cuando volvamos dejaré contenidos grabados y programados para empezar la temporada 4 de Tecnología con Tetas, el podcast de la nueva cultura tecnológica donde te acompaño al cambio de era que necesita tu vida y tu negocio. Si eres podcaster, adelante, vale la pena, disfrútalo y cuéntame qué tal te ha ido.